En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, al pie de la letra. Este proyecto en el que conversamos sobre textos literarios, sobre escritoras, sobre escritores, sobre temas que tienen que ver con la literatura y con la cultura. Y en esta oportunidad me acompaña la investigadora, profesora universitaria Shirley Longan, quien tiene una larga trayectoria investigando y escribiendo alrededor de Gabriel García Márquez y algunas de sus novelas y algunos de sus textos literarios. Bienvenida Shirley, muchísimas gracias por acompañarnos aquí al pie de la letra. Como te das cuenta, estamos entre libros, entre estantes, aquí en la Biblioteca Nacional. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer, pues, hablar de textos literarios y sobre todo textos literarios amados, como son los textos literarios de García Márquez. Bueno, primero quisiera, pues, aunque no necesita mucha presentación este escritor, pues voy a dar como una semblanza muy somera y Ujú. rápida de quién es. Es un escritor colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 o 28, Ujú. dependiendo de cuál libro usted lo encuentre, porque hasta eso lo convirtió él mismo en una ficción. ¿Cierto? En un momento aparece uno, aparece otro, realmente pues se cree que en realidad nació en el 27, se quitó un año de Mm. vida. Después, y murió en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014 junto con Julio Cortázar, Carlos Fuentes y bueno, algunos depende de cuál Ujú. estudioso lo dice, Sí. Jorge Luis Borges, se considera parte del boom latinoamericano, Ujú. particularmente con el realismo mágico. Su texto más importante, o tal vez el más conocido, es Cien años de soledad, Ujú. que fue publicado en 1967. Él empezó pues muy temprano sus escritos. Su Ujú. primer cuento fue publicado, que se llama La Tercera Resignación, fue publicado en 1947 en un periódico que se llama El Ujú. Espectador. Su primera novela se llamó La hojarasca en Sí. 1955. Él cuenta que duró unos 18 meses escribiendo Cien años de soledad, como les dije, fue Ujú. publicada en el 67. Y hoy, pues quisiera ahora, dentro de un ratito, vamos a hablar del amor en los tiempos del cólera, Ujú. que fue publicada en 1985. La importancia que tiene particularmente esta novela es que es la novela que se conoce como la novela después del Nobel. Sí, sí, es cierto. Había muchísima Sí. expectativa de que iba a Ujú. escribir él después de ganar el premio Nobel, que lo gana en Ujú. el año 82. Y bueno, fue esta Ujú. novela la que apareció y pues Claro. fue ampliamente recordada y aplaudida, Ujú. ciertamente. Después escribió pues otros textos como Vivir para contar, La noticia de un secuestro, pues, y una serie de Ujú. textos más. Sus últimos textos, particularmente el último que se llama Memoria de mis putas tristes, ya ese no fue recibido No. también pues por Ujú. la crítica. Sin embargo, pues no desmerece Ujú. bajo ningún motivo todo lo que hizo durante tantos tiempos. Cierto. Ahora que comentas que El amor en los tiempos del cólera es la novela posterior al premio Nobel, que es en el 82, Nobel de Ujú. Literatura, ocurre algo equivalente o algo parecido con la novela después de Cien años de soledad. También. Porque Cien años de soledad, como bien lo mencionas, es de 1967 y la novela que publica posteriormente es El otoño del patriarca en Ujú. 1975 y él lo dice en varias entrevistas.
que el público estaba esperando un 100 años de soledad 2 o un segundo Claro. 100 años de soledad, y él lo que dice es que el otoño del patriarca es el anti 100 años de soledad. Ujú. Siempre hay una expectativa por parte de este público, sobre todo los autores del boom, como también lo planteabas, esta onda expansiva de narradores, de escritores latinoamericanos que llegan a otros continentes. Y lo que García Márquez pues también plantea en el otoño del patriarca es todo un ejercicio de escritura diferente a Cien años de soledad para, en cierta medida, cambiar y evidenciar que él no solamente va a estar encasillado con eso, Que no todo es realismo mágico. que no todo es realismo mágico, exactamente. Muy bien, Shirley, ya que nos estás planteando estas ideas en torno a Gabriel García Márquez, cómo fue tu primera aproximación? Por qué esta, podríamos decir, fascinación por los textos de Gabriel García Márquez en tu experiencia, en tu vida? En mi experiencia, pues a mí me gusta mucho lo que plantea Roland Barthes, que dice que Ujú, uno no escoge el texto, sino que el texto lo escoge. ujú, Entonces, sí encuentro mucha fascinación, tal vez sería la palabra, en los textos de García Márquez. Mi imaginación se siente muy cómoda ujú, en este tipo de textos. No les digo que en todos, pero ujú, sí en ujú, muchos de sus textos se siente muy cómoda, como describe los personajes, en las estructuras, ujú, en los laberintos que va creando en los diferentes textos, y se vuelven muy, muy ricos y muy entretenidos para mí de leer. Eh, ¿Cómo llegué a él? Pues han llegado en diferentes momentos de ujú, mi vida y por diferentes situaciones, al punto que, bueno, el primer artículo académico que publiqué justamente fue un texto de García Márquez, de un cuento que se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes. ajá, eh, y, y- y como de alguna manera los textos de García Márquez siempre pues me han ayudado a entrar pues en el mundo académico. Mi tesis de maestría es sobre Del amor y otros demonios. sí, Más adelante publiqué otro texto justamente del amor en los tiempos del cólera con Del amor y otros demonios, sobre el duelo amoroso y la y enfermedad la enfermedad de amorosa. como el amor es una enfermedad, Ujú, literalmente, como el cólera. ujú, Y también, y no se me han acabado las ideas, ujú, no se me han acabado las ideas, creo que todavía tiene, pues, o sea, siento que lo leo y todavía claro, es un texto que me dice y que me dan ganas de decir, ¿verdad? Siento ujú. que es un texto con el que converso con mucha facilidad. Hay que regresar a él. Son textos que invitan a leerlos y a releerlos, pero sobre eso hablaremos más adelante. El tema del amor lo desarrollaste, como bien lo planteabas, con la novela del amor y otros demonios. Y ahora, en el caso del amor en los tiempos del cólera, decía en algún momento que los síntomas del amor son los mismos síntomas del cólera. Ciertamente, Ciertamente. Entonces, ciertamente. por ahí es donde va ese texto que nos dedicaremos más adelante a él. Pero ¿qué nos podrías ir adelantando acerca de esta novela? De esta novela, bueno, para entrarle a esta novela, bueno, cuando pues me hicieron esta grata invitación, me quedé pensando cómo entrarle a esta novela, ¿verdad? Porque hay tantos puntos pues de inicio, y resulta que, como siempre, es que uno, eh, vuelvo a Roland Barthes, que dice que los textos son coquetos, Ujú, entonces hay que dejarse atrapar por ellos, y hay unos que son seductores, ujú, y creo que hay escritores que son seductores, creo que García Márquez es uno de estos, y uno se deja atrapar. Entonces, cuando lo empieza a pensar, a mí siempre me pasa que me empiezan a llegar otras cosas por otros lados. ok, Y entonces ujú, justamente me facilitaron y llegó a mí literalmente ujú, los consejos que da García Márquez a los escritores. Esto es parte de una entrevista que le hace Peter Stone, se llama The Art of Fiction Number 69, así se llama la entrevista, y ujú, después pues se acopian, ¿verdad? Simplemente en algunas sugerencias que le dan pues a los nuevos escritores. Entonces rápidamente pasaré por ellas, pero y ujú, nos dará pues este punto pues de claro. entrada.
Entonces dice, escribe sobre lo que conoces, inspírate en la vida, mantén contacto con la realidad, confía en tu intuición, busca el tema y la forma, encuentra el tono necesario, presta atención a la técnica. El primer párrafo, el más importante. Ujú. Potencia tu credibilidad, sé disciplinado, cuida tu salud y trabaja duro. Aquí los estoy diciendo, esto es una entrevista que es muy fácil de conseguir, pero de todas donde lo estaba leyendo, la que me llamó sobre todo la atención es presta atención a la técnica. Ujú. Y dice, la estructura es un problema puramente técnico y si no la aprendes temprano, nunca la aprenderás. Ujú. Entonces, esas son así una cita directa de Ujú. García Márquez. Entonces, me quedé pensando varios días, ¿verdad? De que, Ujú. ¿cuál era la técnica? ¿Cuál era la técnica de esta novela en particular? Por la que he pasado en diferentes momentos de mi Sí. vida y con diferentes temas, pero nunca me había puesto a pensar como ese blanco y negro que puede estar detrás de esto Ujú. que nos plantean. Entonces, bueno, hay que releerla, Hay que releerla. hay que Hay que releerla, ir al texto. hay que ir al texto y hay que releerlo. Entonces yo empecé por el principio. Ujú. Entonces, otro de sus sugerencias, el primer párrafo, el más Por importante. supuesto. Entonces, leer el primer párrafo. Dice, era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano, creo que se pronuncia Jeremiah, de Ujú. San Amor, por la escritura que tiene, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Ujú. Famosísimo este Por supuesto. primer párrafo donde Ujú. empieza y me dio la clave que vengo pues a compartirles el día de hoy. Y Ujú. está en esta palabra que dice su adversario de ajedrez, Ujú. su adversario de ajedrez. Y empecé como a pensar en el ajedrez, o sea, me llamó la atención la frase, como siempre me dejé atrapar por Ujú. ella, como la nota mental, y empecé como simplemente pues esta relectura del texto. Y me di cuenta que la estructura de esta novela es un juego de ajedrez, donde tenemos pues Ujú. dos adversarios buscando un amor, Un amor. un amor. Pues regresaremos a ese juego de ajedrez que estás planteando alrededor de la estructura del amor en los tiempos del cólera. Continúen con nosotros como estamos en esta oportunidad aquí al pie de la letra. Seguimos al pie de la letra. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí entre los estantes y entre los libros de la Biblioteca Nacional. En esta oportunidad conversando con Shirley Longan alrededor de la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y nos planteaba antes de hacer la pausa que la estructura tiene que ver con el juego de ajedrez. Y en algún momento yo pensé que, pues en efecto, la ciudad o el espacio en el cual se desarrolla la novela una ciudad colonial latinoamericana, Cartagena de Indias, y muchas de las ciudades en aquella época tenían esa estructura de un tablero. Pero, Shirley, ¿qué hay con respecto a las fichas del ajedrez y con respecto a las estrategias y sobre todo este juego que invita a vencer al enemigo? Claro, claro, el objetivo del ajedrez es encerrar al rey oponente. Ujú. Y entonces empecé a fijarme, como les decía, en la estructura interna de la novela.
Y entonces lo que me empecé a dar cuenta es que son turnos. Y entonces el narrador va contando la historia en turnos. Entonces va de aquí para allá, de aquí para allá. Algunas veces se ha planteado esta novela como un triángulo amoroso, pero yo discrepo un poco de esta idea porque nunca hay un triángulo. O sea, nunca hay un triángulo. Hay un momento donde Fermina Daza, que es pues la mujer en disputa, Sí. ¿verdad? Que es la reina, o como le llama uno de los personajes, la diosa coronada, esta en realidad empieza sus amores juveniles con Florentino Ariza. Aquí estoy viendo como un poco la cronología de la novela que no está contada cronológicamente. Entonces, cierra esos amores, o sea, termina pues esa relación y empieza la relación que dura pues más de 50 años con su, ¿verdad? El que fue su marido durante toda su vida, que es este Juvenal Urbino que tenemos desde el primer párrafo. De los Urbino de la calle. De los Urbino de la calle, de mucha alcurnia. Y después, pues se muere Juvenal, ¿verdad? Con eso. Y esto, pues no les estoy contando nada de la novela porque pasa en los primeros párrafos casi. Y no los primeros no, pero sí pasa muy temprano en la novela. Y después continúa otra vez el tema con Florentino. Pero entonces no es como que tenemos a Florentino, no, sino que se van intercalando. Hay un vaivén, como bien lo decís, por turnos. Hay turnos, exactamente, turnos narrativos, sobre todo. Y esta es como la estructura. Entonces yo lo que les voy a presentar, pues, invitándolos pues a la lectura de la novela, es sobre todo lo que hice fue poner como cuáles son como los peones que van a hacer como estas estrategias, ¿verdad? Y cómo van jugando, de qué tema se habla. Y los puse como cuáles son los de un personaje y cuáles son los del otro personaje, ¿verdad? Porque la que está en disputa al final de cuentas es Fermina. Entonces, en un momento, el narrador hace un recuento de Juvenal Urbino. Juvenal Urbino era un médico muy sobresaliente, de una alcurnia exquisita, y entonces gana, ¿verdad? Los favores y el amor, si es que hay amor realmente entre Juvenal y Fermina, se casan. Y bueno, entonces dice que todas las actividades que hace Juvenal, curiosamente, son 8, igual que los peones del ajedrez. Dice que conjura a tiempo con métodos novedosos la última epidemia del cólera morbo en la provincia, fundó la sociedad médica primera y única de las provincias del Caribe, logró la construcción de un acueducto del primer sistema de alcantarillados del mercado público, con lo cual pues acaba con un pudridero que había en la Bahía de las Ánimas. Fue presidente de la Academia de la Lengua y de la Academia de Historia. Es el patriarca latino de Jerusalén, lo hizo caballero de la Orden del Santo Sepulcro. Por sus servicios a la Iglesia, el gobierno de Francia le concedió la Legión de Honor en el grado de comendador. Fue animador de cuanta congregación confesional y cívica existen en la ciudad, sobre todo la Junta Patriótica, formada por ciudadanos influyentes sin intereses políticos. Hace que gracias a eso se hace el vuelo inaugural en globo aerostático que lleva una carta a San Juan de la Ciénega, antes de que se pensara el correo aéreo. Su idea del centro artístico, fundó la Escuela de Bellas Artes y patrocinó durante muchos años los Juegos Florales. Y logra la restauración del Teatro de la Comedia. Y otro de los elementos, ¿verdad?, que tiene también son las contiendas que hace en el café de la parroquia, que son las contiendas de ajedrez, claro, donde aparece Jeremiah, el fotógrafo. El fotógrafo. El fotógrafo que muere en el primer párrafo. Que muere en el primer párrafo, exactamente. Resulta que Jeremiah juega con las piezas blancas, siempre, y entonces, que siempre con la que empieza el juego de ajedrez. Y entonces cuando Juvenal llega a ver qué fue lo que le sucedió, se da cuenta que tiene sin terminar una partida de ajedrez. Y que iba a perder en breve. Y que le faltaban 4 jugadas. Y son exactamente las mismas 4 acciones que hace Juvenal antes de morir. Entonces Juvenal visita a la pareja de Jeremiah, se da cuenta, ¿verdad?, de que es la heredera universal. De hecho, Jeremiah le deja una carta que el lector no tiene acceso a la carta. No, el narrador sabe la carta, ¿verdad? Pero el lector no tiene acceso a la carta, pues sabe que conmueve profundamente a Juvenal, que ahora, pues, que ya en ese momento es un octogenario y que todo lo conmueve. Entonces, bueno, es la primera vez que visita a su pareja, regresa a la casa y se cambia porque hay una fiesta de un discípulo suyo.
De los 50 años de los de vida profesional. de vida profesional, que Ujú. se llama Lácides de Olivella, que Ujú. resulta ser un desastre Sí, la fiesta, porque llueve, porque llueve llueve como en el el día de trópico. Pentecostés, Ujú, exactamente, que es en junio. Regresa a la casa, que es otra vez ujú, la tercera acción, entonces debe regresar a la casa, donde hace una siesta, ujú. y entonces cuando se despierta de la siesta, bueno, se pone a leer, no sé qué, y entonces en la ventana ve El loro, el loro que, ¿verdad? Que que es se había lo que se escapado. les había escapado, Ujú. se sube en una escalera a atrapar el loro, esa es su cuarta acción, y muere, Bueno, porque se cae de la escalera. que además el loro, él había dicho, a esta casa no entra un animal si no habla. Y Exactamente. entonces Fermina consigue este loro eh, de una manera, no sé, Sí, para jugarle como para jugarlo exactamente. le toma la palabra y se la retuerce, ¿verdad? Exacto. Porque Ujú, entonces él le ujú, dice eso porque no quiere más animales y ujú. entonces al decirle eso, al final de cuentas, Fermina le gana la vuelta y entonces lleva el loro. Y él se dedica pues a entrenar el loro y Sí, le sí, enseña sí. francés y le enseña latín y le enseña muchas cosas, pero es Porque era un loro además bastante mal creado. bastante mal creado. Bastante mal creado. Entonces, ¿por qué hago este recuento de las actividades de Juvenal? Porque entonces mueve la Ujú, primera pieza donde aparece Jeremiah, ujú, ¿verdad? Y eso es como lo que empieza a poner en acción ujú. esta estructura que Claro. tiene y entonces vamos como con estos turnos, entonces nos va contando qué va pasando. Entonces, de las que acabo de leer, que son como 8, voy a destacar 3. Una es que conjura la última epidemia del cólera morbo Ujú, y gracias a esa conjura es como conoce a Fermina Daza sí. porque le dicen que ella está enferma, él la va a Ujú, visitar porque es el médico, la va a visitar y por eso es que la conoce. Luego el vuelo inaugural del globo aerostático también tiene toda una sección, ¿verdad?, ujú, dedicada en la novela y los juegos florales tienen ujú, otra sección también dedicada porque Fermina es la encargada pues de abrir el sobre ujú, lacrado con el ganador. ujú, Porque este elemento es importante porque los turnos, ujú, esto se va metiendo, ¿verdad? Con lo que va haciendo durante esos 50 años eh, ujú. el otro El personaje, oponente. que es su oponente, Ujú, que en realidad es Florentino Ariza. Después de ser despreciado por Fermina, que ujú, tenía como Fermina 18 años, él pues ujú, algo parecido, ¿verdad? Un par de años más, o 4 años más creo. Entonces, cuando sabe que ya Fermina pues se va a casar con Juvenal, ¿verdad? Es terrible, el ujú, desamor terrible. Y entonces, pero él le ha jurado fidelidad ujú, y amor eterno. En ujú, sus cartas anteriores y juveniles le ha ujú. jurado su amor y su fidelidad. Entonces se va en el viaje del olvido, Sí. ¿verdad? La mamá ¿verdad? Lo monta en un, ¿verdad? Se encarga de arreglar con el tío que se vaya en un buque, El buque por el río Magdalena que hace este recorrido internándose claro. en la sierra. Ujú. Y entonces ahí es donde empiezan las Las movidas y las jugadas. jugadas de Florentino que se van intercalando Ujú, con las jugadas que hace Juvenal. Lo que pasa es que las jugadas de Juvenal son patrióticas, ujú. ¿verdad? Los juegos Cívicas, florales, cívicas, cívicas, sociales, exacto. sociales, pero Mm, las historias que va contando o los movimientos que va haciendo Florentino es que se vuelve un gran mujeriego. ujú, Entonces hice pues rápidamente una lista, ¿verdad? De todas sí, las mujeres con las que está y va contando como estas historias. La primera sucede en en ese ese viaje. viaje, que es Rosalba, Ujú. donde él pierde la virginidad, no sabe quién se la quitó, no sé Sí, por sí, qué sí. son 3 mujeres, parece como madre y 2 hijas, podrían Ujú, ser 3 hermanas, no sabe cuál fue, ujú, no sabe cuál fue. Pero entonces en este viaje, ahorita él decide devolverse y dice, no me voy, ujú, aquí me quedo. Después va pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces la mamá ve como que de pronto puede ser, entonces le consigue a la viuda de Nazaret, que es una ujú, mujer muy hermosa de 28 años, y entonces ahí, ¿verdad? Literalmente se la mete en la casa, se la ujú, mete en el cuarto, ¿verdad? Y entonces ahí es donde él empieza pues a tener pues todas estas mujeres que van apareciendo pues en su vida, que al final de cuentas llega a notarlas en 25 cuadernos con ujú, 622 registros. ujú. Entonces, Sí. me puse a sacar que más o menos sería como una por mes. Entonces, después de esto, bueno, sí, entonces va intercalándose en los turnos. En un punto, pues ve en eso, Fermina regresa
del viaje de bodas, regresa Ujú. embarazada y entonces él dice, no, yo necesito subir socialmente pues, Claro. para estar a la altura de esta Ujú. mujer. Y entonces entra a la naviera del tío León 12, ¿verdad? Ujú. Que es la Ujú. compañía fluvial del Caribe. Entonces iba subiendo. Después aparece otra mujer que se llama Ausencia Santander, ¿verdad? Que esta tiene Ujú. una historia pues muy cómica, ¿verdad? Porque, bueno, está ella, el marido la deja, ¿verdad? Entonces Ujú. ella decide pues abiertamente pues Sí, recibir a su amante que se llama Rosendo de la Rosa y Rosendo de la Rosa es el que le presenta a ujú. a Florentino. Florentino. Y entonces una de tantas lo roban. Entonces, esta es muy cómica. Luego aparece la loca del manicomio, conoce a Leona Casani, con la que Ujú. tiene pues una relación más casi maternal. ¿Cierto? Y entonces con esta nunca se acuesta, pero Ujú. es la encargada de que él surja en la Ujú. compañía fluvial. Gracias a los Juegos Florales, Ujú. conoce a Sara Noriega, luego, bueno, vuelve a ver a Fermina embarazada, aparece Olimpia Zuleta, que es la palomera, luego aparece América Vicuña, que es la más joven y Ujú. que al final tiene el mismo final que el primer movimiento de Juvenal. Al final termina por ahí, y Prudencia Pitre, que es 10 años mayor. El asunto es que entonces ha pasado entre estos dos, ¿verdad? Él Ujú. esperando a Fermina 51 años, 9 meses y 4 días. Entonces, pero van En intercalándose eso el todas estas narrador siempre es muy puntual, y es muy muy insistente en exacto, el sí. tiempo y de hecho uno de los elementos que más destacable en esta novela es la precisión en el tiempo, Ujú. que la cosa pasó a las 4 y Sí, 17, sí. que ese día era el día de Pentecostés, que Ujú. estaba lloviendo desde las 5 de la mañana. O sea, Ujú. es muy, muy puntual en este asunto. Después de eso, pues empieza otra vez el carteo con Ujú. Fermina, porque él se aparece pues el día de la vela Sí, 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 de sí. Juvenal, reafirma su amor. Fermina lo saca prácticamente a Furiosa, escobazos, furiosa, le sí. manda una carta llena de improperios y gracias a esta carta dice, bueno, pues yo puedo contestar, porque una Sí. carta uno puede contestarla y empieza pues este Ujú. carteo. Y entonces ya esto pasa pues hasta el final de la novela, que no les voy a contar el final, No, pero este no, no. carteo tiene sus Sí, pues. consecuencias. Y Ujú. entonces al final de cuentas, pues creo que al final en realidad la que termina en jaque Ujú. es ella. Claro. Es ella, pero no les voy a contar el final invitándolos pues, a la lectura. Además, la estructura de la novela, todo este desplazamiento, todas estas jugadas están contadas, como bien lo decís, en un vaivén, pero además la estructura comienza, como se dice en análisis literario y en otras cosas, in medias res. Claro, El asunto comienza, la historia comienza cuando ya han pasado mucho tiempo. claro. Muere el doctor Juvenal Urbino. eh, Florentino Ariza, cuando escucha las campanas de la catedral que doblan de esa manera, dice, murió un pez gordo. Ujú. Y entonces se sobresalta y dice, finalmente es el momento de actuar y de recordarle a Fermina el compromiso de mi fidelidad y de mi amor eterno. Por ahí es donde va. Entonces, claro, posteriormente, o más bien, la parte que sigue es al inicio de esa relación entre ellos cuando eran jóvenes. Muy bien, regresamos en breve aquí al pie de la letra, siguiendo con el amor en los tiempos del cólera. Continuamos al pie de la letra, en esta oportunidad con mi compañera en la Universidad de Costa Rica, Shirley Longan, colega, amiga de hace muchísimos años, conversando alrededor de la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y mencionábamos que hay textos que exigen volver a ellos. Hay textos que a veces nos invitan a releerlos, nos invitan a volver a ellos, pero hay otros que piden, que lo exigen. ¿Qué piensas al respecto
de Gabriel García Márquez y algunos de los textos que invitan a volverlos a leer. Pues yo de este texto en particular, pues terminaré con una anécdota. Ujú, Y ha sido mi relación con este texto. Lo leí la primera vez como de unos 18 años. ujú, Me pareció un texto muy bien narrado, ujú, tal vez espectacularmente bien narrado, pero no me movió como mucho el piso. Varios amores contrariados después en mi ajá, vida y varios ujú, corazones quebrados y demás. Me lo leí varios años después y tuvo mucho más ujú. sentido. Y ahora otros amores contrariados después, en esta relectura me dijo Otras otras cosas. cosas. Y entonces, ¿qué rescato yo de acá? ¿Cómo he cambiado yo Ujú, como lectora? O ujú, sea, como que el texto dice lo mismo, pero ya no me dice lo mismo. ujú, Entonces, pues la invitación siempre es a releer los textos, porque me van a decir más que en esta primera lectura, o me van a decir otra cosa, o me van a decir ujú, algo que no vi, y me van a hablar, muchas veces las lecturas hablan más del lector que del texto. ujú, Entonces, este es un texto que realmente creo que es de estos que en diferentes momentos de la vida va a terminar diciéndonos cosas muy, muy diferentes en un momento y otro. ujú, Y solo quisiera pues terminar una idea ¿verdad? De esta de los turnos, ¿verdad? ujú, Y que vale la pena entender un poquito en esta novela, es como en nuestros personajes, ¿verdad? Disputando un amor, hacen acciones parecidas con diferentes resultados. ujú. Entonces, los dos llevan serenata con Acierto, diferentes resultados. por Los supuesto. dos usan caballos con diferentes resultados. Los Ujú, dos hablan con el padre con diferentes resultados. Eh, los dos juran fidelidad con diferentes ujú, resultados. Entonces, en estos turnos y también cómo se dan hasta las malas jugadas, ujú, ¿verdad? Para cerrar esta ujú, idea, también cómo se dan hasta estas malas jugadas, porque hasta Juvenal Urbino, que es, ¿verdad?, el personaje de Alcurnia y demás, termina haciendo su mala jugada con Bárbara Lynch, que claro, le cuesta montones sí, recuperar por pues a supuesto. Fermina. Entonces, realmente cómo nos va diciendo cosas diferentes en momentos diferentes, entonces Ujú. será pues una gran invitación pues a leer este texto en la vida que habla de amores contrariados. Y mencionabas que hay una biblioteca también en el texto. Hay una Yo creo biblioteca que podríamos cerrar con la con biblioteca la de biblioteca, Juvenal. ya que estamos aquí en la biblioteca y que estamos invitando a leer y a releer con ese pasaje que nos describe una biblioteca. Dice, sin embargo, ningún otro lugar revelaba la solemnidad meticulosa de la biblioteca, que fue el santuario del doctor Juvenal Urbino antes que se lo llevara la vejez. Allí, alrededor del escritorio de nogal de su padre y de las poltronas de cuero capitonado, hizo cubrir los muros y hasta las ventanas con anaqueles vidriados y colocó en un orden casi demente 3.000 libros idénticos, empastados en piel de becerro y con sus iniciales doradas en el lomo. Al contrario de otras estancias que estaban a merced de los estropicios y del mal Ujú. aliento del puerto, la biblioteca tuvo siempre el sigilo y el olor de una abadía. Pues con esa idea terminamos, Chile, y muchísimas gracias por acompañarnos al pie de la letra. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, institución benemérita de la cultura. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción del programa del proyecto Al pie de la letra y muchísimas gracias a quienes nos siguen por las redes sociales de este programa.